Esta serie que lleva por título Fundamentos Firmes. Vamos a estar entre 40 y 50 semanas. Vamos a ir desde Génesis hasta la vida de Cristo. Y hoy seguimos hablando sobre Dios creó los cielos y la tierra, la segunda parte. Y vamos a buscar allí en nuestras Biblias Génesis. Hoy no hay papelito. No, hoy no. Las computadoras están que no quisieron. Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13. Si gustan, se quedan ahí y las otras citas que voy a estar dando, solo escuchan para que no perdamos el hilo. Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13. Génesis capítulo 1, versículo del 9 al 13. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos a orar. Señor, dirígenos en esta noche en el estudio de tu palabra, la Biblia. Gracias por esta oportunidad que nos das. Qué hermoso es, Señor, estar en tu presencia para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo obrando y aplicando tu palabra, y permite que cada uno de nosotros pueda hacer arreglos en sus vidas para obedecerla. En el nombre de Jesús, danos tu bendición. Amén. Bien, amados hermanos, en nuestra última lección, la semana pasada, comenzamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre Dios con respecto a sus actos poderosos de creación. Discutimos el hecho de que la Biblia presenta el verdadero relato de Dios acerca de la creación. Estuvimos hablando de que la comunidad científica no creyente ha formulado un sinnúmero de teorías con respecto al origen del universo, de la raza humana, etcétera, etcétera. Pero por encima de todo ello, nosotros somos llamados a creer en lo que dice Dios, porque Dios es eterno, porque cuando no había nada ya Dios era, y además Dios es el autor de la Biblia y Dios no es mentiroso, por tanto su palabra no es mentirosa. Y lo que dice la Biblia en Génesis, y vimos que a lo largo de toda la Escritura con respecto a este tema, es que todo lo que existe es el resultado de la mano creadora de Dios, por su poder y su palabra. Discutimos el hecho de que la Biblia presenta esto, por tanto, hablamos de que creemos literalmente lo que enseña Génesis y lo que enseña la Biblia sobre en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo el relato del Génesis que muestra a Dios como creador. Esto no es una teoría, esto que dice la Biblia es la verdad. No cambió y no va a cambiar nunca, porque Dios no cambia y por tanto su mensaje tampoco. La Biblia tampoco cambia en su mensaje. Dice la Biblia: séquese la hierba, marchítese la flor, dijimos este texto, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Discutimos el hecho de que el relato de la creación nos ayuda a ver quién es Dios. Quién es Dios, y nos mueve a adorar a Dios de una manera extraordinaria y a establecer una relación íntima y personal con Él. Vimos que Él es el creador soberano, Él es el Dios todopoderoso, el único que lo sabe todo, el Dios que existe por su propio poder, no tuvo un principio, no tendrá tampoco un final, es autosuficiente, el Dios santo y el Dios que además es perfecto. Y discutimos los acontecimientos de los 2 primeros días de la creación. Estuvimos viendo esto y leímos que Dios creó la luz con el solo hecho de hablar. Dijo Dios: sea la luz, y fue ¿qué? La luz, y vio Dios que era bueno, dice la Biblia.
creó también el aire y el cielo y colocó también agua en el cielo, o sea, creó la atmósfera. Ahora nos vamos a enfocar en el tercer día en adelante. Y cuando leemos los versículos 9 al 10 de Génesis 1, lo vuelvo a leer, dice, dijo también Dios, júntese las aguas que está debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra y a las aguas que están llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vuelve a repetirse esta frase, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Que era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Alguna vez ha sido usted testigo de algún tipo de desastre natural, por ejemplo, de un huracán? ¿Ha vivido usted un huracán? Bueno, lo que pasó el otro día por aquí. No es mucho, lo vimos. ¿Y qué dejan este tipo de fenómenos? Deja caos, ¿verdad? Deja destrucción. Y vemos que esta fuerza natural por sí misma genera esto, genera caos. Sin embargo, todas estas fuerzas naturales están bajo el control también ¿de quién? De Dios. O sea que aún las cosas que en la naturaleza nos parecen incontrolables resultan estar bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque Él es su autor, porque Él es su creador, porque Él en su soberanía permite que ocurran. No hay nada, evidentemente el mal clima es el resultado de la consecuencia del pecado. Recuerden esto, antes de la caída de Adán y Eva esto no pasaba, lo vamos a estudiar más adelante. Pero donde yo quiero llegar es al hecho de que por encima de los fenómenos que consideramos destructivos y catastróficos y muy poderosos, que atentan contra las cosas que existen, más grande y poderoso es el poder ¿de quién? De nuestro Dios, de nuestro Dios. Si vamos a la Biblia, en el Salmo 95, versículo número 5, esto es lo que nos dice el salmista con respecto a Dios. Salmo 95, en el versículo 5. Si no lo encuentra a tiempo, mejor escuche. Salmo 95, versículo 5, y esto dice con respecto a Dios, dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Si usted se da cuenta, hay un paralelismo en lo que dice el autor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, que fue Moisés, y lo que ahora está diciendo el autor de este cántico, que es un cántico de alabanzas. Son dos personas que vivieron en dos tiempos muy diferentes y que creen literalmente el hecho de que Dios es el Señor, el Todopoderoso, el Creador y el sustentador del cielo y ¿de qué? Y de la tierra. Y de la tierra. Volvemos a Génesis 1, pero esta vez leemos versículos 11 al 13. Y continúa diciendo el autor de Génesis, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y mire qué interesante según su género. Hermano, no hace ni 100 años que se descubrió, los hombres descubrieron todo el asunto del ADN. Sin embargo, desde Génesis, desde el principio mismo de la revelación de Dios, vemos información de genética en el lenguaje de la Biblia, en el sentido de según su género, según su ¿qué? Su especie. Un árbol de mango no se, por más que queramos, no se va a poder cruzar nunca con un árbol de naranja, ni viceversa. De hecho, uno puede hacer un injerto de un árbol de limón con uno de naranja o uno de toronja, porque son de la misma especie, de los cítricos, pero fuera de la especie eso es imposible. Y aquí es donde vamos viendo la perfección en el diseño de Dios. En filosofía eso se llama como ontología y teleología. Solamente Dios hizo las aguas de la tierra, solamente Dios hizo la tierra, solamente Dios la puede controlar. Además de todo esto, mis hermanos, Dios hizo todas las plantas, Dios hizo todos los árboles,
Dios es el único que tiene la sabiduría. Dios es el único que tiene el poder para crear la vida vegetal. Y fíjense que ya Dios lo creó en un estado adulto. Y esto es muy interesante. Cuanto más los científicos estudian la vida de las plantas, más complejidades descubren en ellas. Dios en su sabiduría infinita pudo crear todas las plantas y adecuar perfectamente cada clase al resto de los sistemas de la tierra que Él estaba creando, porque todas las plantas no crecen en el mismo lugar, ni en el mismo entorno, ni en el mismo clima. O sea que Dios aún en eso tuvo ¿qué? Todo muy bien planeado, todo muy bien diseñado. Amados hermanos, ¿por qué Dios hizo las flores, los árboles y las plantas? ¿Por qué lo hizo? Bueno, eso es algo que comúnmente debemos preguntarnos y nos preguntamos. Pero esto demanda responder otra pregunta. ¿Necesitaba Dios las plantas, las flores? No los necesitaba, porque Dios es autosuficiente, existe por sí mismo. Somos nosotros quienes necesitábamos tal cosa. Dios no depende de nada. Dios no necesita absolutamente nada, porque Dios tiene existencia propia. Dios hizo las plantas y los árboles para el hombre, a quien Él iba a crear más tarde, y lo iba a poner en este entorno, para proveer la comida que los hombres necesitaban, para despedir el oxígeno que el hombre necesita para su respirar. Porque esto es interesante, nuestra respiración ocurre a la inversa a la de las plantas. Lo que expulsan las plantas es lo que respiramos nosotros. Y lo que expulsamos nosotros en nuestro sistema respiratorio es lo que necesita ¿quién? Las plantas. Y esto solo lo puede hacer un diseñador perfecto. Un diseñador perfecto. Necesitamos la madera para construir, en fin, todos los beneficios que nos pueden reportar las plantas. Y en estos tiempos sabemos que los beneficios son mucho más amplios, mucho más amplios. Quiero que leamos Isaías, y Isaías es otro de los profetas, y vamos a ver que estos son puntos comunes en toda la escritura, y esto nos permite ver de por qué lo creemos literalmente, por qué tenemos estos dogmas de fe. Isaías capítulo 45, en el versículo número 18, dice la Biblia. 45. Isaías 45, versículo 18. Dice de esta manera la Biblia: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Y escucha esto, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Dice, no la creó en vano. Quiere decir que la creó con un propósito, ¿verdad? Ahora dice, para que fuese habitada la creó. O sea, cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo pensando en el hombre a que iba a crear y en el hombre a quien iba a poner en esta creación y a gobernar y administrar esta creación. Y continúa diciendo aquí este texto, para que fuese habitada la creó. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. O sea que el propósito de la creación era responder y satisfacer a las necesidades de ¿quiénes? De nosotros los seres humanos. Entonces, esa es una de las razones por la cual la creación toda, si usted lee los Salmos, se convierte en una acción de gracias a Dios. Si leemos los Salmos que dices, es una acción de gracias al Dios creador. ¿Por qué? Porque la creación es uno de los actos providenciales de Dios. Cuando nosotros estamos dando gracias por los alimentos que consumimos, parte de estos alimentos son de origen vegetal, otra parte es de origen animal, pero tanto lo vegetal como el animal, ¿de dónde vino? De Dios. Aún los seres no vivos que consumimos, como los minerales, ¿de dónde vino? De la mano creadora de Dios. Entonces, la creación toda debe movernos a adorar, a exaltar, a bendecir a Dios, no solo por ser el creador, sino también por ser nuestro sustentador, por ser quien nos provee. Por eso Jesús dice, oraréis así, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y esto implica también la acción de gracia por todo lo que Dios ha provisto. Entonces, no es de extrañarnos que la Biblia habla, en los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus loores, porque toda la creación y lo que ella ofrece al hombre
es una demostración vívida del poder, de la perfección, del diseño del Señor nuestro Dios. Amados hermanos, Dios hizo las plantas para deleitarnos con su amor por nosotros. No tenía que hacer nada, no tenía que hacer tanta variedad de colores, tamaños, formas, sabores y perfumes, y unas pocas especies habrían satisfecho nuestras necesidades. Y usted, yo no sé si ha meditado en esto. Nosotros podemos escoger de entre toda la creación y comer en variedades, palpar variedades, oler variedades, degustar variedades de sabores, tanto en animales, en cárnicos como en vegetales. Pero usted no se ha fijado una cosa, que por ejemplo la vaca solo come hierba. Puede comer distintos tipos de hierba, la que el dueño le echa, pero si le echa otra cosa que no sea pasto, no le interesa. No le interesa. Y no necesita procesarla y no necesita degustarla. ¿A quién Dios le ha dado esa capacidad de degustar? ¿Y a quién nos ha puesto a nuestra merced toda la creación? Al hombre. Porque cuando Él crea después los animales, ¿qué le dice? Pueblen la tierra, llénenla, júzguenla. O sea que esas son cosas a considerar. Dios podría haber hecho todas las cosas en blanco y negro. Sin embargo, las hizo a colores. Y nos dio a nosotros la capacidad de ver en colores. Y digo la capacidad de ver en colores porque hay criaturas, hay ciertos animales que no ven en colores. Y ciertas personas también. Ya, bueno, ya eso es una enfermedad y una anomalía. La variedad que Él hizo iba a ser un recuerdo diario de su gran amor y cuidado por nosotros. No solo hizo habitable la tierra, sino que la hizo verdaderamente hermosa, porque hoy en día nosotros miramos determinados paisajes y decimos, qué hermoso, pero yo creo que no existe actualmente ningún paisaje que se pueda comparar a lo que era el Edén, porque en nuestro paisaje hay malas hierbas, hay espinos, hay insectos. En el Edén eso no había, porque eso se introdujo en la naturaleza una vez que el hombre cae ¿en qué? En pecado. Cuando dice la Biblia, produzca la tierra cardos y espinos. Cardos y espinos. O sea, sería algo completamente diferente. Entonces, en las plantas podemos ver que Dios es un Dios de orden. Es el diseñador, Dios es el maestro. Mira, hermano, ¿qué pasaría si yo tomara un cuadro de mármol, una losa de mármol, y la arrojara al piso? Se partiría en 1000 pedazos, ¿verdad? ¿Saldría un hermoso diseño de ahí? Podría ser que al arrojarla por esas cosas de la vida salga un hermoso diseño, pero si yo lo vuelvo a recoger y lo vuelvo a tirar, ¿saldría exactamente el mismo diseño? No, ¿verdad? No. Pero si yo agarro el mismo mármol y lo trituro y con ello lo ubico a mi gusto, yo puedo crear y reproducir una y otra vez, ¿qué cosa? El mismo diseño. Exactamente eso es lo que pasa con la creación. Es el resultado de un diseñador todopoderoso. ¿Y ese diseñador todopoderoso es quién? Es Dios, capaz de reproducir todas las cosas. Todo lo que Dios creó en este día, en cuanto a plantas, dice la Biblia que era bueno. Que era bueno. Las plantas eran beneficiosas y bonitas. Era una creación perfecta. Ahora, luego, si vamos al versículo 14 al 19, podemos darnos cuenta que Dios crea algo más. Y es otro elemento que es imprescindible para la vida del hombre y también para las plantas. Porque sin esto no existiría la respiración. Por ejemplo, vamos a los versículos 14 al 19 de Génesis 1. Y estos son elementos interesantes porque estamos hablando de que este documento de la Biblia es bien antiguo y cómo mantiene esta vigencia. Génesis capítulo 1,
versículos 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Cuarto. Si usted se da cuenta, empieza a ponerse orden en la creación. ¿Recuerdas cuando vimos la semana pasada que cuando decía la Biblia fue creado todo, estaba aforme, o sea, desordenada y vacía? Ahora vemos que están añadiéndose elementos. Hay plantas, pero las plantas para poder respirar necesitan del sol para la fotosíntesis y así sucesivamente. Y ahora estamos viendo que ocurre todo esto. Dios habló y el sol, la luna y las estrellas, ¿qué pasa? Simplemente aparecieron. Si vamos al Salmo 33, y esto, vuelvo y repito, estoy citando textos paralelos para que veamos que la Biblia enseña esto como algo literal, no como una evolución teísta. En el capítulo 33, verso 6 de los Salmos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca. Cuando habla todo el ejército de ellos, habla a todos los seres espirituales que habitan en los cielos, pero también a todas las cosas que habitan, ¿dónde? En los cielos, o sea, los cuerpos celestes. Amados hermanos, solamente Dios tiene poder para crear tal inmensidad. Porque Dios pronunció y dijo. Y una vez dicho, fue hecho. Eso nos hace ver que tenemos un Dios que es ¿qué? Todopoderoso. La Biblia no dice en ninguna parte que Dios permitió que hubiera una explosión y por millones de años. No. Dijo Dios y fue hecho, punto. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Ese es su asunto y es su problema. La Biblia dice en el libro de Hebreos: por la fe creemos que por la palabra de Dios fue hecho el cielo y la tierra. Y el que quiera discutir eso, que lo discuta con Dios. Y el que tenga problemas por aceptarlo o no, es una cuestión de fe. ¿Se cree o no se cree? Amados hermanos, Dios tiene poder para eso y para mucho más. Para eso y para mucho más. Mira, leamos lo que dice Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. Y es interesante esto, hermanos. Lo que estamos citando, no lo estamos citando de personas... de cualquier persona, sino de personas que están bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y Dios no es alguien anacrónico ni mentiroso. Isaías 44, verso 24 dice de esta manera: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea que Él mismo es quien hizo ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Yo Jehová, que hago todo, que extiendo solo el cielo, que extiendo la tierra por mí mismo. Amados hermanos, al igual que las plantas, el universo refleja la obra de un diseñador maestro. El universo refleja que tiene que haber un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Esto dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 26. Isaías 40, verso 26. Levantad en los altos vuestros ojos. O sea, cuando esté la noche, alcen la vista al cielo. Es lo que está diciendo. Levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y esto es interesante. ¿Pueden los hombres saber el número exacto de cuántos cuerpos celestes hay allá afuera? No. Sin embargo, dice la Biblia que Dios las conoce a cada una por su nombre. ¿Por qué? Porque Él las hizo.
No porque Él es omnisciente, no, porque Él lo hizo. Uno sabe lo que uno hace. Y eso es lo que dice la Biblia. Y aquí a nosotros no nos interesa, porque a lo largo de los años han habido críticas. Sí, pero la iglesia un tiempo enseñó que la tierra era plana y que condenó a Copérnico, los católicos, porque enseñó que giraba. Mire, la Biblia en ninguna parte dice que si es plana, que si es redonda. La Biblia da por sentado que Dios lo hizo todo y punto. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Y enseña que Dios creó todas las cosas por el poder de su mano y de su palabra y fueron hechas, vinieron a la existencia. Y hay que creerlas o no, punto. Y el que es de Dios lo cree. ¿Por qué? Porque como es una cuestión de fe, no quiere pecar. Y el pecado es, ¿qué cosa? No obrar en fe. Decir, yo dudo de esto, es decir, dudo de Dios. Si yo digo ahora, yo dudo de la persona que escribió este libro, yo dudo de la verdad que contiene este libro, este que estoy usando, este manual. Yo estoy dudando del que escribió ¿qué? El libro. Si yo dudo del mensaje de la Biblia, yo estoy dudando de Dios. Y si yo dudo de Dios, hay un problema espiritual en mi vida. Las cosas se aceptan por la fe. Por la fe. Nosotros solo podemos ver en nuestra mente finita y limitada una parte de la riqueza infinita del universo. Y aunque hay hoy en día muchos telescopios muy potentes allá afuera en el espacio, lo cierto es que no van a poder ver nunca más allá de su limitación. ¿Cómo pudo Dios llegar a esos lugares que están a innumerables años luz de distancia? Porque Él lo llena todo. En todo, porque todo está en su presencia, porque Dios es omnipresente, porque Él es su creador. Mire lo que dice Jeremías 23. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Y a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta para todas las cosas. Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 24. Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. O sea, yo soy un Dios que estoy aquí a la mano también, solamente, o también estoy allá donde nadie llega. ¿Cuál es la respuesta? No, yo soy un Dios que está aquí, pero que también está allá. Porque es un Dios inmenso, es un Dios omnipresente. Y continúa diciendo, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y escucha esto, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Dios lo llena? Todo. O sea, no hay nada que no esté fuera de la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, amados hermanos, esto nos va mostrando el poder de nuestro Dios. Nos va mostrando la omnipresencia de Dios. Dios está siempre en todas partes. Ahora, ojo, no confundamos la creación con el creador. Dios es distinto de su creación. La creación es el resultado de la voluntad de Dios. Y digo esto porque hay un concepto que se llama panteísmo, que dice Dios es todo y todo es Dios. Dios es sol, Dios es luna. No. El sol, la luna, la estrella y todo lo que existe es el resultado de la mano creadora ¿de quién? De Dios. Dios sí es el sustentador de todas las cosas. Amados hermanos, la distancia no es un problema para Dios. Es un problema para nosotros. Pero para Dios no es un problema. Y yo no sé usted, pero este estudio, todos estos textos que vamos leyendo nos van llevando a meditar en el Dios que tenemos. No es cualquier cosa. Dios está en todas partes, hermano. No podemos imaginar la inmensidad del universo, mucho menos podemos entonces comprender la grandeza de nuestro Dios, porque si Dios lo llena el universo entero, quiere decir que nuestro Dios es más grande que el universo. ¿Cómo aplicaría esto a nuestra vida personal? Con muchos problemas y necesidades que tenga, recuerde, Dios es más grande que todos tus problemas juntos. Y es todopoderoso. Y es todopoderoso.
Aunque Dios está presente en todas partes del universo, Él es diferente del universo. Quiero que leamos un momento Jeremías capítulo 10, verso 12. Ismael, ¿me puede traer un poco de agua, por favor? Perdón. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo número 12. Gracias. Jeremías capítulo 10, verso 12. Dice así: el que hizo la tierra con su poder y ya da por sentado de que ¿quién es el creador? Dios. Usted no se ha dado cuenta de algo, que en todos estos textos que hemos leído, la Biblia nunca duda, ninguno de estos personajes duda de que Dios es el creador, siempre da por sentado que Dios es ¿qué? El creador. Y dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo, o sea, no solo crea, sino que además ordena con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La sabiduría y el conocimiento infinito de Dios se demuestra entonces en el universo que Él creó. Por eso se habla de teleología. El orden, belleza y finalidad del universo exige la existencia de un ser que es ordenado. Y la inmensidad exige la existencia de un ser que es infinito, superior. Porque como todo ocurre, y si usted recuerda lo que leímos en Génesis 1, hablábamos de que dijo Dios sea la luz para que señoree y sobre los días, los meses, los años, o sea que ya Dios está poniendo orden en las estaciones, ¿verdad? Y es en el ciclo de las estaciones donde los cultivos se plantan y se cosechan, donde los animales se reproducen o descansan, y todos de alguna manera dependemos de estos ciclos. Entonces aquí estamos viendo la sabiduría ¿de quién? De nuestro Dios. Tenemos un Dios que es ¿qué? Que es sabio. Vamos a leer un momento Proverbios 3:19. Y es maravilloso ver de cuántos textos la Biblia habla de esto. Proverbios capítulo 3, verso 19. Proverbios capítulo 3, verso 19. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. O sea que Dios es sabio y es ¿qué? Inteligente. ¿No es eso maravilloso? A medida que los científicos avanzaron en su estudio y en sus experimentos, descubrieron leyes físicas que se aplican consecuentemente en todo el universo conocido. Los hombres tuvieron que descubrir esto, pero el autor es Dios. Cómo la Tierra gira perfectamente sobre su eje y alrededor del Sol en un sistema, y el sistema dentro de otro sistema, y un sistema dentro del otro, pero va aún a las partes más microscópicas. Y usted se encuentra ¿qué? Que los elementos más pequeños que existen son las partículas, y las partículas es una reproducción de este mismo sistema de átomos que giran sobre un núcleo. ¿No es esto increíble? Al conocer estas leyes, los hombres han podido hacer cosas sorprendentes. Como por ejemplo, viajar en el espacio. Si no conociéramos las leyes de rotación, ¿cómo podría una nave salir y entrar? Si no conociéramos las leyes de fricción, etcétera, etcétera, ¿cómo podríamos hacer volar un avión? O andar un auto. Si no conociéramos las leyes de la termodinámica. Y decimos, fulano descubrió esto y mengano descubrió lo otro. Y es verdad que ellos fueron gente inteligente que lo descubrió. Pero el autor de esas leyes, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue? Dios. Fue Dios, punto. Quiere decir que Dios es más sabio que todos los hombres juntos. Dios es más sabio.
Dios no cambia nunca. Y las leyes de su creación tampoco. ¿Cuánto llevamos de existencia y han cambiado las leyes? La gravedad ha seguido siendo gravedad. La rotación ha seguido igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted dirá, pero esta es una clase de ciencias naturales o de Biblia, es que una cosa lleva a la otra. Esto nos da respuesta a preguntas que tenemos muchas veces y nos permite descubrir la inmensidad de nuestro Dios. Imagínese usted en un sistema de leyes físicas. Un sistema de leyes regula el comportamiento de cada parte que conocemos del universo. Y solo cuando los científicos y los ingenieros operan en estricta dependencia de esas leyes previsibles, es que son capaces de diseñar cosas que son eficaces. De lo contrario, siguen destinados al fracaso. Ustedes no tienen que ser ingenieros ni científicos para ver funcionar las leyes de Dios. Todos dependemos de estas leyes cada día para mantenernos parados donde estamos. Leamos Salmo 104, verso 19. Salmo 104, versículo 19. Salmo 104, versículo 19. Esto dice la Biblia: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. O sea que Dios quería que tuviéramos un mundo en orden, con días, con meses, con años, noches, estaciones. Y en Génesis 1 leímos que Él creó los cuerpos celestes y los días, los meses, los años y las noches. Nos emociona ver las cosechas. Nos emociona ver cuando se cumple el tiempo y la madre da luz. Nos emociona ver cuando llega el verano, cuando llega el invierno, los cambios de estaciones. Y ahí decimos, me encanta, ya viene el calor, cuando uno vive en pleno frío. Cuando yo vivía en Las Vegas y ya iba pasando, llegando a octubre, decía, gloria a Dios, ya viene el otoño, ya viene la parte más fresca, porque el calor era espantoso. Pero al final se da cuenta que todo esto genera el equilibrio perfecto que necesitamos para nuestra subsistencia. Entonces, ¿no es esta una de las tantas maneras en que nuestro Dios obra providencialmente? Y no pensemos en un Dios que creó todo esto y lo echó a andar y arregla. No. La Biblia dice que Él lo sustenta. Dios mismo es el sustento. Vamos a leer el Salmo 19, verso del 1 al 3. Salmo 19, verso del 1 al 3. Y la Biblia nos va demostrando que el tema de creó Dios los cielos, la tierra, que vemos en Génesis, es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Y debemos tenerlo claro, porque si la Biblia habla tanto de esto, ¿por qué es? Porque Dios quiere que nosotros lo tengamos, ¿qué? Muy claro en nuestras vidas. Salmo 19, verso del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, porque declara lo que hay. Un Dios creador. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra. O sea, uno ve la creación y uno no escucha nada. No hay nada que dice, esto lo hizo Dios. En el sentido de que no hay nadie explicándolo. Es lo que está diciendo. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Y después dice en el 4, por toda la tierra salió su voz. Parece una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la creación mismo es esa voz que dice, hey, yo no existo por mí mismo, a mí me creó Dios. A mí me creó Dios. Esto es lo que se conoce en teología como revelación general. Un día cuando estudiemos teología aquí, pronto, si Dios quiere, cuando terminemos estas 50 clases, podemos dar un curso completo de esto. Necesitamos, hermanos, observar este despliegue y escuchar el mensaje que Dios nos está enviando.
Yo no sé usted, pero ¿cuántas veces a usted no le ha pasado que necesita en determinado momento de la vida apartarse a un lugar hermoso y al ver una puesta de sol o el mar o una montaña o un paisaje bonito, usted en ese momento se olvida de problemas, de angustia, de todo, y usted lo que dice: Señor, tú eres grande, tú eres bendito, esto solo lo puedes hacer tú? ¿A usted no le ha ocurrido eso? Que cuando se encuentra en un hermoso paisaje, usted no hace otra cosa que adorar. Generalmente cuando uno está en casa y cierra la puerta y ora al Padre que está en secreto, uno lo que hace es: Señor, arréglame las rodillas, Señor, el hígado, Señor, el estómago, Señor, mire el vientre que se me está inflamando. Algunos ya lo tienen inflamado por mucho tiempo, ¿eh? Hablo de mí, que miren cómo me está creciendo, y oramos por estas cosas, pero cuando estamos ante un paisaje imponente de la creación, nuestra oración cambia automática y dice: Señor, tú eres hermoso, esto lo hiciste tú. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el hombre no puede resistirse ante este mensaje. ¿Por qué cree usted que la ciencia tiene otras teorías para probar la existencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no quieren reconocer en su soberbia que es Dios quien hizo todas las cosas. Es una rebelión contra Dios. Todo lo que Dios hizo el cuarto día era bueno. Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Dios estaba muy contento con su creación. Luego en el verso 20 al 23 de Génesis 1, verso 20 al 23, dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y esto es interesante porque la ciencia dice: la vida surgió en el mar. Digo, oye, tantos siglos tuvieron que esperar para descubrir esto, si la Biblia dice: produzca las aguas seres vivientes. Y sigue diciendo: y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Quiénes son estos? Los dinosaurios. Lo que lo estaba diciendo en el término del tiempo de la Biblia. Porque a veces tenemos esta pregunta: oye, ¿y los dinosaurios dónde salieron y qué pasó con ellos? Aquí lo dice: creó los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve. Todo ser viviente que se mueve. Y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Imagínense la belleza que de pronto llenó el agua y los cielos. Tal como lo había hecho al crear las plantas, Dios lo hizo en numerosas clases de criaturas animales. Cuanto más investigamos las profundidades oceánicas y lugares remotos de la tierra, descubrimos más clases de peces y de aves y de organismos vivos que son inimaginables a nuestra mente, pero perfectos en el diseño de Dios. ¿Cómo es posible que en lo más profundo del océano, donde no llega la luz del sol, resulta que hay animales que ellos producen su propia luz? ¿Sabía usted eso? Increíble. Dios hizo esta maravilla con su gran poder y comprensión. ¿Podríamos hacer siquiera nosotros un simple gorrión? Dígame, ¿qué hombre hay que pueda hacer eso? Y siempre que los hombres pueden mezclar las especies y jugar con la genética, pero al final están jugando con lo que ya está creado. Y generalmente cuando se mete a jugar con lo que ya está creado, atribuyéndose poder creador a sí mismo, termina echando a perder todas las cosas. Voy a poner un ejemplo. Eso pasó en mi país. Tomaron una especie de pez gato y la mezclaron con otro tipo de pez de Taiwán por allá, y crearon un animal que según iba a suplir la necesidad cárnica del país, aclaria. Y aquello resultó que aquel bicho se comía cuanto animal hay, habido y por haber. Se empezó a comer los sapos y las ranas. Y aquello causó un descontrol biológico. Y esa ha sido
la razón por la cual hay tanto Zika y dengue y mosquitos y todo este asunto, porque al no haber suficientes ranas, se propagaron los insectos y ahora la quieren eliminar. Pero increíblemente el animal este puede vivir fuera del agua y arrastrarse fuera del agua. Y sus huevos tienen la capacidad de que se seca la tierra y luego cuando le cae agua, sale. Pero al final, aunque los hombres mezclen las cosas, lo que no pueden crear nunca es vida. Eso no lo van a lograr jamás. Frankenstein no es más que una ficción. No es más que una ficción, amados hermanos. Versos 24 al 25 y ya terminamos. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, vamos a dejarlo hasta ahí porque el hombre se queda para la próxima, Amados hermanos, Dios creó una cantidad y una variedad de animales increíbles. Algunos los conocemos bien, otros ya se extinguieron. Muchos perecieron durante el diluvio porque evidentemente no pudieron entrar en el arca. En fin, todo lo que hemos visto de las plantas, las aves y los peces aplica también aquí a los animales. A los animales. Y cada uno con un orden y una belleza específica. El gato no puede ligarse con un perro, ni el perro con un cerdo. Todas las criaturas vivientes que Dios hizo el quinto y el sexto día eran buenas, y todo lo que Dios hizo, dice la Biblia, que era ¿qué? Bueno. Y como Dios es perfecto, todo lo que Él hizo era perfecto. Día tras día estamos rodeados de evidencia de la existencia de Dios, la sabiduría y el poder infinito de Dios, el amor de Dios, el orden de Dios, la santidad de Dios. Lo que nos rodea nos recuerda al diseñador maestro que creó todo con habilidad y con propósito. Entonces nosotros podemos aprender muchísimo sobre Dios al observar todas las cosas que Él hizo. Pero el verdadero entendimiento de su persona y de cómo creó todas las cosas debe basarse en lo que Dios nos dice en su palabra, no en las teorías sin fundamento de los hombres. Y esto no es una fe a ciega, es una fe con convicciones en lo que Dios ha dicho en su palabra. Termino leyendo Hebreos 11:3, que justifica lo que estamos diciendo. Lo creyeron los apóstoles y así fue enseñado a la iglesia primitiva. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos, o sea que esto es un credo, es una declaración de fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice claramente, por la fe entendemos. O sea que toda esta enseñanza se acepta y cree por la ¿qué? Por la fe, no por la ciencia. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Vamos a orar y de esta manera somos despedidos. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. En el nombre de